Bien, mis hermanos, una realidad en las iglesias evangélicas en América Latina es que hay un mayor número de mujeres que de varones en las congregaciones. El doctor Jaime Mirón, que es uno de los especialistas en la temática de consejería familiar, en uno de sus libros dice, esto realmente es un fenómeno a nivel mundial. Y él comenta que probablemente eso se debe a que la mujer tiene un espíritu más sensible a las cosas de Dios. Mire, se sabe también que hay un alto porcentaje de estas mujeres cristianas, que son mayoría en las iglesias, que viven su cristianismo sin el apoyo de un marido cristiano. La verdad es que ya desde los tiempos apostólicos se menciona que esto ya estaba pasando. Mire, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera epístola dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es interesante que Pedro mencione el caso de mujeres en esta situación, pero no de hombres. Este tipo de casos, mis hermanos, suceden en todo tiempo a una buena cantidad de hermanas en todo el mundo, donde de una u otra manera el ideal divino de un matrimonio cristiano no se cumple como debiera. Y hay mujeres que terminan viviendo su fe con un marido que no es creyente o en la ausencia completa de un marido. Hoy vamos a hablar de dos casos. El primero de ellos, mis hermanos, es el asunto de los matrimonios mixtos. Mire, en el caso de los matrimonios mixtos, básicamente hay dos razones para que esto suceda. Primero, número uno, que jóvenes cristianos evangélicos, mayormente señoritas, que por distintas razones se casan con quienes no comparten su fe en Cristo. Y es decir, una chica cristiana, yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice, y con una actitud rebelde a la palabra, termina casándose con un varón no cristiano. Y lo que en un comienzo le pareció que era una buena idea, cuando ya está en el matrimonio se da cuenta que es lo peor que pudo haber hecho, porque eso va a complicar su vida para siempre. Número dos, el caso de matrimonios de no cristianos, en el que la esposa recibe a Cristo en su vida, mientras que el marido permanece como no creyente. Ahora, en ambos casos, el marido inconverso puede tener o una disposición pasiva respecto al cristianismo de su mujer, es decir, que simplemente se mantiene al margen y no le interesa lo que su esposa haga al respecto, o bien puede tener una oposición activa, es decir, que se opone a que la esposa participe de su fe y le prohíbe toda conexión con la iglesia. Yo debo decir que hemos visto en esta congregación ambas situaciones, ¿sí? Casos en que las hermanas tienen maridos que pues, no les prohíben venir, simplemente ellos no se involucran, no les importa lo que su esposa haga aquí en la iglesia, simplemente no dicen nada, ¿no? Y hay el otro caso donde los maridos sí de manera activa son piedra de tropiezo, les prohíben venir a la iglesia, les prohíben participar en las actividades, etcétera, y son maridos que resultan a veces ofensivos en contra de la esposa y de los hijos, que muchas veces vienen acompañando a su mamá. Nos ha tocado. Yo debo decir que en mi caso, mi padre al comienzo, bueno, no estaba de acuerdo en que mi madre viniera a la iglesia, se lo prohibió en algunas ocasiones, pero como pasaron muchos años, bueno, se le fue pasando esta forma de oponerse activamente y terminó pues simplemente siendo indiferente a si veníamos o no.
Pero sin importar, mis hermanos, sin importar cuál de estas dos es la situación en la que alguna de mis hermanas pudiera encontrarse, la palabra de Dios es completamente clara al respecto de lo que una mujer, una cristiana que se encuentra en un matrimonio mixto, debe hacer o cuál debe ser su comportamiento respecto de su marido. Mire, ya hemos leído una porción de 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo, pero no solamente Pablo habla acerca de este tipo de cosas, también, como ya lo he mencionado, Pedro tiene un buen párrafo de su primera epístola, donde habla acerca de esto, y se lo voy a leer, y se lo voy a leer en dos versiones, para que escuche esto y después se lo voy a explicar. Mire, dice el apóstol Pedro allá en la primera epístola, capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora ya saben que la Reina Valera utiliza una forma del idioma español un poco, ¿cómo decirlo?, ya no tan común en la manera en que nosotros hablamos. Los que nos hemos acostumbrado a la Reina Valera 60, bueno, no nos parece raro, de hecho a mí me encanta el lenguaje que maneja, pero ya saben que siempre les leo a veces de otra versión bíblica con un lenguaje mucho más actual, que nos hace más accesible el texto, así que quiero volverles a leer este pasaje de la Nueva Traducción Viviente, y seguramente algunas palabras o algunas frases se nos van a hacer más claras. Mire, escuche cómo traduce esta versión. Dice, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahora mire, Pedro, en este pasaje, básicamente menciona tres cosas respecto a cómo debe conducirse una mujer cristiana con un marido que no es creyente. Y tres cosas, y quiero explicarle brevemente cada una de ellas. Primero, y que seguramente lo notó, la sujeción al marido. Mire, esta obediencia al marido de la que habla Pedro, y también Pablo, si recuerda el pasaje que leímos al comienzo de 1 Corintios, esta obediencia al marido y el reconocimiento como cabeza del hogar es lo mismo que se pide a todas las esposas. Aunque sin duda, teniendo un marido no creyente, esto puede resultar mucho más difícil para quien vive en un matrimonio mixto. Eso, mis hermanas, no lo dudamos, porque teniendo un cónyuge que no es cristiano,
bueno, pues él va a tener una manera de vivir y una manera de ver la vida completamente distinta a la que tú tienes siendo cristiana. Mientras tú vas para un lado, él va para el lado contrario en muchas cosas de la vida. No obstante eso, el mandamiento para ti es el mismo. Y yo quiero que notes y que lo guardes en tu corazón, que esto es un mandamiento de Dios para ti. Tienes que sujetarte a tu marido aun cuando uno sea creyente. Ahora, la sujeción de la esposa a su marido, y esto es algo que no debes perder de vista, es un resultado espiritual de tu relación en obediencia al Señor Jesucristo. Con esto quiero decir que para que tú puedas vivir con un no creyente sujetándote a él, como te lo manda la Escritura, la única manera de hacerlo es que tú seas impulsada por el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, eso va a ser imposible. La mujer cristiana que se sujeta a su marido debe estar llena del Espíritu de Dios. Es decir, tiene que estar tan saturada de la palabra de Dios y en un compromiso de obediencia a Cristo, que entiende que este es un mandamiento y lo hace con gusto, porque de esa manera está obedeciendo a Cristo Jesús. Ahora, la sujeción de la esposa a su marido es un resultado espiritual. No debes perder de vista eso. Ya hemos dicho en otras ocasiones que a la regla de obediencia al marido para las mujeres hay también algunas excepciones. ¿Sí? Hay algunas excepciones. Porque resulta que a veces los maridos pueden pedirle a la esposa que hagan algo que no es correcto. Y sobre todo si tu marido no es cristiano. Si tu marido no es cristiano, él va a tener una forma de ver las cosas más inclinadas al pecado. Y mire, yo he escuchado testimonios en la consejería de maridos no cristianos que tienen una visión pervertida de muchas cosas. Y a veces ellos quieren atraer a su esposa hacia esas cosas. Y ahí, hay que decirlo, la recomendación para una mujer cristiana es: no lo hagas. En esto no obedezcas a tu marido. En esto tú tienes que obedecer primero a Dios antes que al marido. Hay otros maridos que le van a prohibir a la mujer que venga a la iglesia, que mantenga una fe cristiana, y hay quienes se llegan a poner incluso hasta violentos. Pero aquí el consejo es: en esto no puedes obedecer a tu marido, es obedecer primero a Dios antes que a los hombres, pero excepto estas cuestiones que tienen que ver con desviarte de Dios o desviarte al pecado, en todo lo demás, tu sujeción al marido debe ser algo real y algo completo. Número dos de estas tres cosas que nos habla Pedro. Número 2, una vida de pureza. Una vida de pureza, y esto es algo interesante. Mira, una mujer cristiana siempre debe vivir en santidad y no debe deslizarse nunca a un libertinaje en su vida. Ahora, ¿por qué Pedro habla de esto aquí? ¿Por qué lo menciona precisamente en relación con tener un marido no cristiano? Bueno, sin duda que Pedro estaba pensando en que al no tener un matrimonio satisfactorio, porque las mujeres que se casaron por una u otra razón con un hombre no cristiano van a descubrir, pasando el tiempo, que su matrimonio no va a ser tan satisfactorio como ellas tal vez lo pudieron haber pensado al comienzo. Por eso hay chicas que toman la decisión de andar con un inconverso y casarse con él, y pensaban que esa era una gran idea, hasta que después se van dando cuenta que fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Y estando en esa relación que no les satisface, no es plena, puede haber la tentación de buscar otras relaciones. Sin embargo, el mandamiento es que su conducta debe ser casta, dice la Reina Valera 60. Su conducta debe ser casta, es decir, abstenerse de relaciones con otros hombres. Ahora, yo debo decirle que esto es real, esto pasa. Yo he escuchado tanto a hombres como a mujeres. Están en un matrimonio que está quebrado, que no es satisfactorio,
y que me han dicho, oiga, pastor, y si mejor ya dejo ese matrimonio y busco a alguien más, porque yo creo que sería más fácil comenzar de cero que tratar de componer esto. Siempre va a haber ese pensamiento, es probable que llegue ese pensamiento, pero no puedes dejar tu matrimonio porque sí, nada más. Y en cambio, lo que debes hacer es vivir una vida casta. Una vez más, esta pureza depende de tu condición espiritual, de ser guiada en todo tiempo por el Espíritu de Dios y no por tus deseos, no por la desesperación de estar en un matrimonio que no es satisfactorio. Siempre debes estar consciente que hay una obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando estemos en las conferencias que vienen más adelante, yo voy a explicar más cosas acerca de esto, porque ahorita estamos dando una explicación un tanto general, pero hay más situaciones y más cosas que pudiéramos hablar acerca de esto. Pero mire, vamos a pasar al punto número 3. Y yo le he titulado ese punto 3, un carácter tierno. Mire, a causa de lo que dije anteriormente, de que la mujer puede caer en la tentación de buscar una relación no correcta con alguien más, es que el apóstol introduce aquí el asunto de la vestimenta. Una mujer cristiana no debe buscar llamar la atención con su manera de vestir. Su belleza y atractivo no debe ser el exterior, porque las mujeres del mundo hacen eso. Ellas, aunque lo nieguen, pero todos nos arreglamos, todos nos vestimos con una finalidad. Y en la mujer es natural arreglarse por alguna situación de ciertas maneras. La palabra nos dice que para las mujeres cristianas, y sobre todo si tienen maridos inconversos, deben evitar la tentación de tratar de atraer la atención de alguien más a través de su forma de vestirse. Más bien, dice Pedro, centra tu atención en que tu atuendo más importante es el interior. La belleza que agrada a Dios es la belleza interior. Y Pedro dice literalmente que esta belleza es de grande estima delante de Dios. Ahora, ¿cómo una mujer cristiana se ocupa de su belleza interior? Bueno, Pedro también lo dice. Y él habla de tener un espíritu afable. ¿Qué quiere decir tener un espíritu afable? Tener un espíritu afable, mis hermanas, significa tener una manera de ser tierna, cariñosa, femenina. No ser como las mujeres feministas actuales, que se esfuerzan por hablar como varones, que maldicen, que gritan, que buscan tener una actitud dominante, que dicen estar empoderadas y lo que hacen es tratar de ser como varones, que no son femeninas, no se bañan, no se afeitan y lo hacen a propósito, les gusta oler mal y les gusta verse feas, abandonando la naturaleza femenina que Dios puso en ellas, porque Dios creó a la mujer siendo femenina, siendo delicada y teniendo un espíritu tierno. Pero las feministas insisten en que esa manera de ser es un asunto cultural. No es así. Dios creó a la mujer así. Más bien intentar ser como varón, eso es una ideología y eso sí es un asunto cultural que intentan que las mujeres se lo metan en la cabeza y les venden ese cuento, pero una mujer cristiana no debe ser nunca de esa manera. Ahora, estas cosas que la Escritura nos dice aquí, sin duda que llegan a tener un impacto profundo en el marido incrédulo, al grado que existe una alta posibilidad de que este marido se convierta a Dios. Por supuesto, siempre va a haber la posibilidad de que no lo haga, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero hay un alto porcentaje de posibilidades de que este hombre sea alcanzado por la conducta de una mujer que sigue estos lineamientos. Ahora déjeme contarle una anécdota real que cuenta George Mueller, el famoso misionero
y uno de los grandes hombres de oración de la historia de la iglesia cristiana, que cuenta acerca de una mujer de su congregación. Esta mujer era una fiel cristiana que estaba casada con un hombre no creyente y que además era un bebedor empedernido. Este hombre tenía la costumbre de ir todos los días por la tarde a beber con sus amigos en una taberna cercana a su casa. Cuando ya era de noche, este hombre regresaba completamente ebrio, tocaba la puerta y su esposa salía a recibirlo. La mujer lo recibía con amabilidad, le servía la mesa para que cenara y luego casi a rastras la pobre mujer le llevaba a la cama, donde lo desvestía, lo cobijaba para que su marido durmiera. En una ocasión, estando en la taberna, este borracho le dijo a sus amigos: tengo algo que contarles. Sé que les va a parecer increíble, pero yo tengo una esposa que, sin importar cómo llegue de borracho, ella me recibe siempre con palabras amables. Nunca se enoja conmigo. Es más, me sirve la mesa y lo hace sin repelar. Nunca protesta por la manera en que yo llego. Es más, yo les apuesto que ahora que llegue a mi casa, después de que ella me sirva de cenar, si yo se lo pido, también me va a ayudar a llegar a la cama y me va a cobijar sin repelar. Los amigos que le escuchaban le dijeron: no, no te creemos. Lo estás inventando, no puede haber una mujer que sea así. Entonces el borracho les dijo: ya sabía que no me iban a creer, pero los invito a mi casa para que ustedes mismos sean testigos de lo que les estoy diciendo. Así que aquella noche llegaron todos esos borrachos a casa de esta pobre mujer cristiana, que abrió la puerta y los recibió con amabilidad, los pasó a la mesa, les sirvió de cenar a todos, y los borrachos amigos de este hombre no podían creer lo que estaban viendo. Entonces el marido de la mujer, para provocar más asombro en sus amigos, dijo: mujer, ayúdame a ir a la cama, ya tengo sueño. Y su esposa, sin decir palabras, se acercó dispuesta a ayudarlo. Pero entonces uno de aquellos borrachos dijo: alto, yo no puedo quedarme aquí para ver esto. Lo que tú estás haciendo con tu esposa es completamente injusto. Yo no quiero más estar en tu casa. Y de inmediato salió y se marchó. Entonces otro de los amigos dijo: es verdad, tú no eres una buena persona. No te da vergüenza tratar a tu esposa de esta manera. Yo también me voy. Y lo mismo sucedió con el siguiente hasta que no quedó ninguno de esos amigos. Entonces el esposo, muy compungido, triste, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón a su esposa y le suplicó que le dijera cómo podía acercarse a Dios, porque él ya no quería seguir viviendo de esa manera. Y dice George Mueller que este hombre tomador llegó a ser un buen cristiano y miembro de la congregación que pastoreaba a este misionero, porque su esposa, temerosa de Dios, sin una sola palabra, le predicó con su vida el Evangelio de Cristo, tal como lo dice el apóstol Pedro. Mis hermanas que están en esa condición, tal vez te ha tocado enfrentar un matrimonio complicado con un hombre que no cree, que marcha para un lado cuando tú vas para el otro. Pero lo que la palabra dice para ti es claro. Yo creo que si das un buen testimonio, como lo dice la palabra de Dios, ese testimonio va a tener un efecto profundo en el corazón de tu marido que le puede predisponer para acercarse a Dios. Vamos a dejar hasta aquí este asunto y vamos a pasar al segundo asunto que quiero que tratemos hoy, que es el de las madres solteras. Ahora yo quiero introducir este asunto con un fragmento de un interesante artículo que encontré en una página cristiana y que dice lo siguiente, escuche. Dice: muchas mujeres que están en esta condición tienen vergüenza de contar acerca de su situación, mayormente si su estado de mamá soltera es consecuencia de sus decisiones. ¿Por qué sienten vergüenza?
Sienten vergüenza por el contexto de sus historias y porque temen ser rechazadas por no tener a un esposo que las haga ver completas o capaces de servir dentro del ministerio. La vergüenza también procede de compararse con otras mamás que, teniendo más recursos o más tiempo para educar a sus hijos, se perciben como inferiores. Las mamás solteras, algunas veces, tienen menos tiempo para hacer otras actividades que las madres que tienen esposo. Algunas de ellas están acostumbradas a estar en modo supervivencia, tanto así que se aíslan, es decir, se predisponen. La misma sociedad les ha dado falsas creencias, ya que les venden un feminismo barato, diciendo, tú puedes sola, no necesitas a nadie, lo que no te quiebra te va a hacer más fuerte, etc. Nada de esto es cierto ni es sostenible, y con el tiempo las dejará vacías y cansadas, porque sí repercute en la relación más importante que necesitan, su relación con Cristo. Ahora, esto que este fragmento de este artículo dice es verdad, sin duda. Pero mis hermanas, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, yo debo decirles que dentro del material cristiano que consulté, el material acerca de consejería familiar, acerca de cuestiones familiares en la Biblia, yo no encontré absolutamente nada, ni un solo artículo. Y créame que tengo algunos libros de consejería. De hecho, compré recientemente una biblioteca que tiene 1350 libros. Muchos de ellos son de consejería y no hay uno que tenga una palabra acerca de las mamás solteras. Pero la palabra de Dios, sin duda, que tiene que decir algo. Vamos a decir unas pocas cosas de lo que encontramos en la Biblia. Y quiero comenzar hablando acerca del cuidado de Dios para las cristianas que viven en esta condición. Mire, la Biblia nos cuenta una historia de una mujer que llegó a estar en una condición completamente vulnerable junto con su hijo. Pues ella llegó a estar en la condición de madre soltera. Tanto en la Escritura como en la vida de nuestros tiempos, sabemos que una mujer que vive en esta condición de no tener marido y en cambio tener hijos, llega a ser esta una posición muy difícil. Y una mujer en esta condición es muy frágil de muchas maneras. Por eso es importante escuchar lo que la Biblia dice respecto de lo que Dios hace con estas mujeres. Quiero compartir este fragmento de la palabra de Dios en Génesis y se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá ya pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. Y el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora
y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedes contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Ahora, yo debo hacerle algunos comentarios acerca de esto. Mire, primero quiero comenzar con decirle que Agar es la primera persona en la Escritura que le dio un nombre a Dios en base al trato que él tuvo con ella. El viviente que me ve llamó a Agar al Señor. Y eso nos dice mucho de lo que Agar sentía en esos momentos. Mire, es muy probable que esta mujer hubiera sido esclava toda su vida y que Abraham la hubiera comprado cuando en alguna ocasión, según nos cuenta Génesis, Abraham descendió a Egipto porque había una hambruna y después regresó a la tierra con muchos dones que los egipcios le habían dado, y es probable que ahí hubiera adquirido a esta esclava, que debió haber sido una niña cuando fue obsequiada a Abraham, y Abraham se la obsequió a Sarai como esclava de ella. De manera que ella había sido esclava toda su vida y había aprendido y se había acostumbrado a no ser tomada en cuenta como una persona de importancia. Y ahora, siendo aún muy joven, porque apenas habían pasado 10 años desde que Abraham se había establecido allí, pudiéramos pensar en una jovencita de unos 15 o 17 años tal vez, fue dada como concubina a su amo, Abraham, quien después de embarazarla se lavó las manos y dejó que Sarai la maltratara, hasta que ella terminó huyendo al desierto. Agar sin duda hubiera muerto junto con el hijo que llevaba en su vientre, porque ella estaba comenzando a adentrarse en el desierto. Pero Cristo mismo, Cristo preencarnado, en la persona o en el personaje del ángel de Jehová, se le apareció y habló con ella y le instruyó y le dijo, regresa a la casa de Abraham y sujétate a tu señora. Y le dio una promesa extraordinaria acerca de su descendencia. Ahora, yo debo hacer notar aquí que la recomendación del Señor no es, Agar, mira, vete a otro lugar, yo te voy a decir dónde para que no te maltraten. No, le dijo, regresa y sujétate. Porque Abraham, que era un varón de Dios, a él se le había dicho que todas las familias iban a ser bendecidas en su nombre, que todos los que trataran bien a Abraham iban a ser bendecidos por Dios. Así que ella estaba en una casa donde tenía bendición de Dios. Alejarse de ese lugar era alejarse de la bendición. Y eso también lo vamos a hablar en alguna de las conferencias, porque es algo interesante. Solamente quiero decir esto. Ella fue invitada a regresar, a no apartarse de esa familia que tenía una relación correcta con Dios. Y entonces, el hijo que tuvo fue padre de una nación, la nación árabe, que el día de hoy son 1,000 millones de personas. Ahora, para Agar debió ser maravilloso saber que Dios se preocupaba por ella, que Dios se preocupaba por el hijo de ella, que a diferencia de todos los demás, Dios sí la veía como alguien importante. Por eso dijo, este es el viviente que me ve, porque nadie la veía, pero Dios sí. Una mujer cristiana que está en la condición de madre soltera, pero que ha aprendido a tener una correcta relación con su Señor, no debe sentir pena delante de los demás. Porque en la iglesia todos hemos sido perdonados, todos somos pecadores que nos hemos arrepentido y que somos perdonados.
y hemos sido comprados por el mismo precio, la sangre de nuestro Señor, y estamos en un proceso de llegar a ser a la imagen de Él. Usted también lo es. Así que, mis hermanas que están en la condición de madres solteras, no hay por qué tener pena ni por qué sentirse solas. Dios las considera importantes. Son parte de esta familia, la iglesia de Dios. Y al igual que a todas las personas de la iglesia, la palabra de Dios también tiene algunas exhortaciones prácticas para usted. Y quiero hablar brevemente de una o dos recomendaciones que Pablo hace para las mujeres que están en esa condición de no tener un marido. Ahora, debo decirle que la Biblia no habla acerca de las madres solteras, pero sí habla de un caso muy parecido, y quiero leérselo. Primera de Timoteo 5, versos 14 y 15, con esto quiero introducir. Dice el apóstol Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahora, yo quiero aclarar aquí, como ya lo notaron, que estas palabras son para mujeres viudas. Sin embargo, la condición de una u otra manera es la misma, porque son mujeres jóvenes con hijos, pero que no tienen marido. Ahora, por supuesto que este pasaje en el que están insertadas estas palabras habla de mujeres tanto viudas ya ancianas como viudas jóvenes. Pero en este momento vamos a hablar exclusivamente de las viudas jóvenes y lo que la palabra dice para ellas, porque es aplicable también porque la condición es semejante para las madres solteras. Mire, quiero explicarle un poco del contexto en el que está insertada estas palabras de Pablo. Por las cartas de Pablo, mis hermanos, sabemos que las mujeres que habían quedado solas, es decir, viudas, tenían dos opciones. Una era casarse, volverse a casar, formar una familia y seguir las recomendaciones que Pablo va a dar aquí. O la otra es quedarse sin casar para servir al Señor en la iglesia. Si una mujer decidía no volverse a casar y más bien iba a dedicar su vida a servir en la iglesia, lo que Pablo recomendaba a la iglesia es ponerlas en una lista donde la iglesia se hacía responsable de darles una cantidad para que ellas pudieran sobrevivir. Pero Pablo, por experiencia, sabía que las mujeres viudas más jóvenes no les era conveniente hacer voto para no casarse y servir al Señor, porque por su misma juventud les iba a ser muy difícil abstenerse de esa necesidad de sentirse queridas, de volver a tener relaciones con un varón, y a veces caían en conductas incorrectas. Por eso dice en el verso 11 de este capítulo 5 de 1 Timoteo: pero viudas más jóvenes no admitas, es decir, no las tomes en cuenta para la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, es decir, rompen su voto. Ese voto que habían dicho: no me voy a casar, voy a servir al Señor toda la vida, lo van a romper, ¿sí? Por la necesidad que tienen por ser muy jóvenes. Y continúa diciendo Pablo: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, que si la iglesia les da un dinero para que ellas se mantengan, no van a trabajar, van a tener mucho tiempo libre y van a caer en andar de chismosas y metiéndose en lo que no les interesa. No lo digo yo, lo dice Pablo, se los acabo de leer. Esto iba a pasar. Entonces, para nuestros días entendemos que existen estas dos opciones para las madres solteras: volverse a casar o no hacerlo. Pero esto va a depender de la necesidad física y emocional de cada una de las que se encuentran en esta situación. Y aquí yo me refiero no solo a la necesidad de relaciones físicas,
sino también de la cuestión emocional. Porque nosotros sabemos y entendemos que las mujeres visualizan y comprenden las relaciones personales desde lo emocional. Y la falta de esa parte afectiva muchas veces es lo que las conduce a la búsqueda de relaciones físicas para intentar llenar la parte afectiva. Así que, mi hermana, si tú te encuentras en esta situación y no tienes la capacidad de estar sola, sino que hay en ti la necesidad de afecto y de una relación física, mejor cásate, en lugar de estarte quemando. Cásate nuevamente. Y la Escritura solamente pone una condición para que te vuelvas a casar. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 7:39, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Cuando dije que puede casarse con quien quiera, bueno, eso a lo mejor a muchos les va a parecer extraordinario, no, bueno, qué bueno. Pero después dice, con tal que sea en el Señor. Y eso pone una limitante, una cerca. Significa, tienes que buscar un varón cristiano, no un inconverso. Sí, no cometas el mismo error. Te casaste con un inconverso que te abandonó y luego cuando ya eres libre te vuelves a casar con otro, no. Tiene que ser con un cristiano, eso es en el Señor. Pero volviendo a nuestro texto, dice el apóstol Pablo, quiero que las viudas jóvenes se casen, y luego dice que críen hijos, que gobiernen su casa. Así que hay dos cosas más que el apóstol Pablo habla como responsabilidad de las mujeres viudas jóvenes y que podemos aplicar a las madres solteras. Número 1, que críen a sus hijos, y número 2, que gobiernen bien su casa. Ahora, lo primero, mis hermanos y mis hermanas, es criar a los hijos. Es una responsabilidad, haya marido o no, eso lo sabemos. Y las mujeres tienen una gran responsabilidad respecto de esto. Si tú eres una madre soltera, criar a tus hijos implica educarlos dentro de la palabra de Dios, darles una correcta disciplina, guiarlos para ser hombres y mujeres fieles al Señor. Ahora, yo debo decir aquí que en este sentido de educar a los hijos, si tú decidiste volverte a casar, pero resulta que esto está tardando mucho porque no siempre es fácil conseguir a un varón cristiano que esté disponible para casarse, puede pasar años a veces, o tal vez tú decidiste no volverte a casar, yo recomiendo que consigas una figura paterna para tus hijos, y con esto me refiero a algún pariente cristiano, puede ser algún hermano tuyo, algún tío de tus hijos, que pueda representar esa imagen paterna para ellos, o incluso puede ser algún hermano maduro en la fe, que sea una especie de mentor o de maestro para ellos, porque la figura paterna es necesaria en la formación de la personalidad de los niños. ¿Sí? Ese cuento que las feministas le han vendido a las mujeres, de que tú puedes criar a tus hijos, no necesitas a un padre, no necesitas a ningún hombre contigo. Mis hermanas, eso es un cuento chino y que va a tener consecuencias a la larga, porque los niños, y no quiero abundar mucho en esto, solamente le voy a dar un ejemplo, porque los niños toman de la figura paterna esa comprensión de lo que ellos deben ser o lo que ellos no deben ser. Es decir, que el sentido del deber lo van a tomar de la figura paterna. De manera que si hay una figura paterna que le dice, estás bien, sigue en este camino, no te apartes de él, o esto que estás haciendo no es correcto, lo tienes que corregir. Por el simple hecho de haber sido dicho por un varón que asume esa figura paterna, es algo que el niño o el joven va a entender y lo va a mantener. Y no basta con que su mamá lo diga, porque el Señor nos ha enseñado de esa manera, y por eso en la antigüedad la bendición del padre para los hijos determinaba lo que el hijo iba a hacer.
determinaba a qué se iba a dedicar. Todo hijo siempre buscaba la bendición del padre, y esa bendición consistía en lo que el padre le decía al hijo que él iba a hacer más adelante. Y eso determinaba el futuro de aquellos hijos. Mis hermanos, eso está arraigado en la naturaleza del ser humano. Una mujer cristiana, por supuesto que piensa y atiende estas cosas respecto de sus hijos. Porque debo decirles que ustedes como mujeres, tanto las que tienen marido como las que no, son prácticamente las formadoras de la generación siguiente de hombres y mujeres, lo cual es un privilegio muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. Considera eso. La próxima generación de hombres y mujeres está en tus manos. Ahora esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura también. Y para eso voy a recurrir a un pasaje que ha sido mal interpretado o mal entendido muchas veces, pero que de una forma rápida se lo quiero explicar. Y tiene que ver con esto. Mire, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver aquí con que Adán no fue engañado, pero Eva sí? Pero la mujer se va a salvar si engendra hijos. Bueno, eso se ha malinterpretado de muchas formas. Pero mire, para sintetizar, le voy a decir lo que John MacArthur dice al respecto de estos versos, y eso es correcto lo que él va a decir aquí. Cito, Pablo enseña que si la mujer lleva el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado, las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán preservadas o liberadas de ese estigma. Y esto, mis hermanas, lo escuchamos mucho en las iglesias, lo escuchamos mucho de cristianos que dicen, es que la que tuvo la culpa de que el pecado entrara fue Eva. No estaríamos en la condición en que estamos si a Eva no se le hubiera ocurrido escuchar al diablo. Ella tiene la culpa. Siempre se va a señalar a la mujer como culpable de la condición actual, desafortunada y pecaminosa en que vivimos. Es un estigma, es una señalación hacia ella. Pero Pablo dice que si esa mujer tiene hijos y levanta una generación de hijos piadosos, ese estigma se va a borrar. Esa señalación en contra de la mujer va a quedar borrado, olvidado. Continúa diciendo MacArthur, dice, debido a que las madres tienen un vínculo especial e íntimo con sus hijos, además de que casi todas ellas pasan mucho más tiempo con ellos que los padres, tienen mayor influencia en la vida de cada uno de ellos, así como la responsabilidad y la oportunidad única de criar hijos piadosos. Aunque una mujer introdujo a toda la raza humana en el pecado, las mujeres tienen el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y justicia. Obviamente está refiriendo a los hijos. Así que, mis hermanas, ustedes tienen ese privilegio de formar a la siguiente generación. Pero volviendo al segundo punto, porque dije que era dos, uno tenía que ver con la crianza de los hijos, lo otro tiene que ver con gobernar bien a su casa. Esa frase, que gobiernen bien a su casa, hace referencia a la administración y dirección del hogar. Y así como la mujer que describe Proverbios capítulo 31, que se hace cargo de administrar correctamente sus bienes, cuidar a sus hijos, estar prevenida de cualquier cosa que haga falta para el bienestar de su hogar, así la mujer que le ha tocado vivir sola y criar hijos, se va a tener que esforzar, tal vez el doble. Y seguramente, mi hermana, que eso va a implicar un gran esfuerzo, pero no se olvide que Dios está con usted, que Dios le va a dar fuerzas porque lo que usted hace es obedecer un mandamiento de Dios. No debe verlo como un asunto irremediable, pesado, sino debe entender que esto que está haciendo Dios se lo ordena, por lo tanto Dios le va a ayudar para que pueda cumplirlo.
Pero el asunto de que Pablo diga, cría hijos y ocúpate de tu casa, resuelve el otro problema que Pablo había aludido antes. Si una mujer está correctamente ocupada de estas cosas, no va a tener tiempo ni oportunidad para andar en chismes, para andar flojeando y para andar metiéndose en cosas que no le corresponden y traer un mal testimonio que dé oportunidad a los enemigos del Evangelio de blasfemar en contra de Dios. La palabra de Dios es sabia en lo que dice, y cumpliendo lo que la palabra nos exhorta a hacer, mis hermanas, sin duda que recibiremos bendición de Dios, porque tiene grandes privilegios, sin duda, si cumple con lo que Dios le ordena. Vamos a dejar hasta aquí, y estos temas vamos a ampliar todavía, vamos a profundizar más en las conferencias que vienen los próximos días. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.